si hay alguna duda o pregunta. ¿Está bien? ¿Todo claro? Bien. Sí, listo. A ver, vamos a empezar a presentar. La idea es hacerlo interactivo para ver una serie de casitos con respecto a estos temas, ¿no? A ver, ya, listo. Entonces, vamos a empezar, ¿ok? No sé, Brian, si ya podemos empezar o está la mayoría de tus compañeros. Podríamos empezar en 5 minutos, por favor, doctora. Sí, ok, ya, está bien, no hay problema. Listo, muchas gracias. Es a las, ok, 8:47 empezamos. Ya, muchachos, entonces ahora sí vamos a dar inicio a la clase. Creo que ya está la mayoría. Como les decía, si en algún momento tienen alguna duda o pregunta, me la pueden hacer, ¿ok?
Entonces, para hacerlo dinámico, porque me parece que el link de Meet solo dura 1 hora, vamos a hacerlo lo más interactivo que se pueda, ¿ok? Listo, a ver, vamos, déjenme aquí para ver bien la... Ya, creo que ahora sí. A ver, bueno, ¿se escucha en mi audio, correcto? ¿Me pueden confirmar eso? Sí, doctora. Excelente. Ya, listo. Entonces, miren, chicos, vamos a ver básicamente de lo muy genérico a lo particular, ¿no? Ya en la patología que ustedes van a revisar. Pero es importante ver o recordar brevemente lo que es la anatomía funcional del aparato reproductor femenino. Entonces, nosotros vamos a tener distintas estructuras que componen los órganos reproductores femeninos, ¿no? Principalmente el ovario, ¿no? Que va a ser la síntesis de los esteroides gonadales, precisamente el útero, ¿no? Las trompas de falopio y las mamas, principalmente, ¿no? Las glándulas mamarias, que van a ser objeto de evaluación también cuando estén enfrentándose a una patología, ya sea anovulatoria, por hiperprolactinemia, etcétera, ¿no? Entonces, como lo pueden ver aquí, recordando las funciones, bueno, la esteroidogénesis gonadal va a estar principalmente a cargo del ovario. Ustedes saben que el útero tiene una función también reproductora y pues que evidentemente también a través de las trompas de falopio que contienen cilio se da la migración, ¿no?, del ovocito fecundado cuando pues ocurre un embarazo. Y en las mamas vamos a tener cierta disposición de tejidos, ¿no? Como por ejemplo los conductos galactóforos, los lobulillos, ¿no? Que van a tener cierto crecimiento de hiperplasia ante estimulación estrogénica, ¿no? Ya vamos a ver que este dato es importante en la funcionalidad porque, por ejemplo, cuando van a enfrentarse, o este no es el caso un caso clínico, por ejemplo, de un paciente varón, normalmente los varones no presentan galactorrea porque efectivamente primero tiene que haber un estímulo estrogénico para que luego, ¿no?, la prolactina pueda generar la eyección de leche a través de los conductos. Entonces, vamos a ver cómo es la regulación de la función ovárica. ¿Alguno de ustedes recuerda cuáles son los núcleos hipotalámicos que liberan los pulsos de GnRH? Quizás cuando han llevado fisiología endocrina lo recuerdan o no. O sea, para recordar esto, no sé si hay una serie de núcleos que están en el hipotálamo bien organizados, ¿no? Y cada uno de ellos tiene una función específica. Entonces, recordar que el núcleo arcuato, tenemos el núcleo arcuato en el hipotálamo y también al área preóptica, que van a estar encargados de la producción de la GnRH. Y como saben, el eje gonadal no es ajeno a la regulación por ejes, ¿no? Hipotálamo, hipofisiario y, en este caso, gonadal. Luego, ante la estimulación por la pulsatilidad de esta GnRH, vamos a tener que la hipófisis anterior va a liberar el folículo estimulante y la luteinizante, y posteriormente en el ovario vamos a tener una serie de hormonas que se van a producir, como por ejemplo los estrógenos, progesterona, inhibina, ¿no?, polistatina, activina, que ya vamos a revisarlo una por una para poder entender la patología. Acá también es importante recordar que las hormonas no solamente tienen, gonadales, no tienen solamente la función reproductora, ¿no? Por ejemplo, se sabe que el estrógeno también tiene una importancia con respecto a la neuromodulación, a la protección ósea, ¿no? De hecho, nosotras las mujeres tenemos cierta protección por el estímulo estrogénico hasta antes de la menopausia, y efectos metabólicos que ya los vamos a ir revisando. Entonces, si nos ubicamos ya en células que están en el ovario, tenemos dos grupos grandes, ¿no? Digamos, las células de la granulosa y las células tecales. Entonces, ustedes recordarán que ambas, ¿no?, como pueden ver, tienen un receptor en la membrana celular que es una proteína heterotrimérica, ¿no? Y que tiene 7 dominios transmembranas. Por lo tanto, se trata de una proteína G que generalmente actúa con un segundo mensajero, que en este caso es el AMP cíclico, ¿no?, por activación previa de la enilato ciclasa. Entonces, el AMP cíclico lo que va a hacer es activar en esta cascada la proteína quinasa A, que va a sobreexpresar una de las enzimas más importantes para la conversión de androstenediona a estrona y estradiol, ¿no?, que es la aromatasa y la 17 hidroxiesteroide deshidrogenasa, para la conversión ya de estrona a 17 beta estradiol.
¿no? Y por otro lado, las células fecales, ustedes recordarán que son muy importantes para la conversión de andrógenos, ¿no? Justamente en el ovario. Entonces, esto es muy importante y ya vamos a ver qué porcentaje se da de la producción de testosterona, tanto en ovario como en tejidos periféricos, porque esto es importante cuando hay problemas, por ejemplo, de hiperandrogenismo. ¿Ok? Entonces, así como ustedes revisaron fisiología endocrina, por ejemplo, en la glándula suprarrenal, hay pasos muy importantes, ¿no? Y es que, digamos, el paso fundamental es que hay una molécula de colesterol a partir de la cual se van a generar conversiones subsecuentes a través de distintas enzimas y activadores para la conversión justamente de, en este caso, andrógenos, ¿no? Entonces acá tenemos también que en el caso de la LH que estimula un receptor transmembrana que está en las células fecales, activa enilato ciclasa, AMP cíclico, proteína quinasa A nuevamente, y en este caso la proteína STAR es súper importante porque es la que hace que este colesterol ingrese a la mitocondria, que es donde se dan toda esta serie de procesos de conversión sucesivas, porque ahí es donde se expresan estas enzimas, ¿no? Tanto la 17-alfa hidroxilasa como la 17-20 liasa. Y como pueden ver, ¿no? También la 3-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Entonces se da una conversión hacia progesterona en primera instancia. Esta progesterona, por ejemplo, puede salir hacia la circulación sistémica o puede tener conversiones subsecuentes hacia androstenediona y testosterona, ¿no? Que también van a salir hacia la circulación sistémica, o la androstenediona puede ir a través de una comunicación muy cercana con las células de la granulosa, ingresar ahí y convertirse a través de la aromatasa finalmente en 17-beta estradiol, ¿no? Entonces todo este proceso es muy importante. Ahora, también es interesante recordar, ¿no? Que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de qué tanto estímulo necesita la GnRH sobre los receptores de FSH y LH, aquí es importante recordar que los receptores, por ejemplo, de LH, se saturan con cantidades muy incrementadas o una pulsatilidad muy alta de la GnRH, ¿no? Es decir, para que se estimule este pico, que específicamente se da a mitad del ciclo menstrual, que es cuando ocurre la ovulación. Sin embargo, para saturar los receptores de FSH no se necesita una cantidad, una pulsatilidad tan alta en amplitud ni en frecuencia de la GnRH, ¿no? Eso también es muy importante recordar. Bien, entonces, en lo que es regulación de la función ovárica, ya tenemos aquí nuestro eje, ¿no? Entonces, aquí tenemos que recordar, por ejemplo, que en la regulación hipotálamo hipoficiaria gonadal existen, como les dije, dos tipos de células que son muy importantes, ¿no? Pero también, aparte de los esteroides, están la activina, las inhibinas y la folistatina. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál es la función más importante de la inhibina? Brian o Josué, ¿alguien? ¿Tienen alguna noción? Bueno, ya lo deben recordar por fisiología endocrina quizás. ¿Cuál es la función de las inhibinas? Inhibir la producción de la FSH, maestra. Perfecto, ¿no? Y ustedes recordarán que existen dos. O sea, a ver, su compañero dice, bueno, doctora, pero por feedback yo sé que, por ejemplo, casi siempre cuando yo tengo un eje hipotálamo hipoficiario y órgano diana, ese órgano diana que produce la hormona es la que se encarga de generar el feedback, ¿no? Por ejemplo, a CRH, CTH, cortisol. En este caso sí pasa así también, porque tenemos que en el ovario pues van a producirse, por ejemplo, estrógenos por las células de la granulosa y por la granulositeca, los progestágenos. Y estos también, miren, nótese, van a ejercer un efecto de feedback negativo y positivo en el caso del estrógeno, ¿no? En el caso de progestágenos, sí van a ejercer también una función periférica efectiva y un feedback negativo. Pero la particularidad con el sistema gonadal es que tenemos otras glucoproteínas como las que mencionó su compañero, la inhibina, ¿no? Y ahí tenemos la inhibina A y B. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, a recordar el ciclo ovárico, tenemos que, por ejemplo, la función de la inhibina E cobra mayor importancia ¿en qué fase? ¿Qué fase es esta, chicos? ¿Folicular o lútea? Muchachos, ¿están ahí? ¿Alguien con vida? La lútea, doctora. No, ¿cómo va a ser la lútea? Es la folicular, chicos, ¿ya? La fase folicular, la lútea está acá, ¿ok? Post-ovulación, acuérdense, ¿ok?
Entonces, es más, acá está. Ya, entonces no se olviden. La inhibina B tiene una relevancia o cobra una relevancia más importante, ¿no? En la fase folicular media, como pueden ver ahí, ¿no? Y la inhibina A, en este caso, esta es la B, perdón, y la inhibina A en fase lútea, ¿ok? En la fase lútea, ¿no? En ambos casos, como mencionó su compañero, tienen la potestad de inhibir a quién, miren, FSH y LH, no solo hasta la mitad de la fase folicular, pero como sabemos, a mitad del día, o mejor dicho, a mitad del ciclo, día 14, es donde generalmente se rompe y se revierte o se hace un switch de esta retroalimentación negativa hacia positiva, generándose un pico de estrógenos, un pico de LH y como consecuencia la expulsión del ovocito, ¿no? Y por otro lado, ya en la fase lútea tenemos que la inhibina A también juega un rol importante a partir de la fase lútea más tardía, ¿no? Empieza a tener su punto más crítico, ¿no? Nuevamente para inhibir también tanto LH como FSH, ¿no? Y luego cae hacia el final de la fase lútea. Entonces, su compañero dijo, ya, inhibinas. Entonces tenemos inhibina A, inhibina B. ¿Y la activina a qué le suena, chicos? A ver, otra persona que participe. ¿Qué creen que hace la inhibina? ¿No? La activina, perdón. No, creo que está bastante claro, pero es importante entender su función. Como pueden ver y ya se han dado cuenta en la imagen, ¿no? No solamente va a ayudar a la proliferación, sino también a la regulación a la alta de los receptores de FSH, ¿ok? O sea, a nivel de las células de la granulosa, por aquí están realmente los receptores de FSH. Entonces, tiene un efecto. ¿Qué tipo de comunicaciones? Si la activina que se produce en células de la granulosa ayuda a que esa misma célula tenga una regulación a la alta de los receptores de FSH, ¿será endocrina, paracrina, autocrina? ¿Qué creen? Autocrina. Autocrina, perfecto, ¿no? Entonces, tiene un efecto autocrino sobre ella misma para aumentar, ¿no? En las células de la granulosa los receptores, exponer más receptores de FSH. Pero a la vez también tiene una función a nivel de la hipófisis anterior, aumentando la secreción y síntesis de la folículo estimulante, ¿no? Y por otro lado, hay otra partícula que no está acá, que es la folistatina, ¿ok? Ustedes deben haberla revisado también en fisiología endocrina, que en este caso lo que hace la folistatina es venir y unirse o ligarse a la activina. O sea, básicamente lo que hace es inactivarla, ¿ok? Y eso permite, ¿no? Eso, mejor dicho, hace que justamente bloquear la acción de esta activina, ¿ok? Entonces, ya hemos revisado una gran parte de lo que es el ciclo ovárico, ¿no? Y podemos recordar que, por ejemplo, este pico de LH hace que a nivel de las células fecales, ¿no? Empieza a formarse aquí después, ¿quién? El cuerpo lúteo, ¿verdad? Y el cuerpo lúteo está encargado de la producción principalmente de progesterona. Nosotras las mujeres, por ejemplo, en la segunda mitad del ciclo tenemos más o menos una elevación de 0.5 grados Celsius sobre nuestra temperatura corporal basal. Y ese efecto básicamente está dado porque la progesterona a nivel hipotalámico aumenta la expresión de noradrenalina, que tiene un efecto termogénico, ¿ok? Entonces, eso explica por qué en algunos casos se puede utilizar, ¿no? La temperatura en la mujer para saber más o menos en qué fase del ciclo está, ¿no? Obviamente no es patognomónico, pero tiene una explicación fisiológica por la cual incrementa la temperatura por la acción de esta progesterona, ¿ok? Y luego hay una caída abrupta, ¿no? Como se dan cuenta. Esta caída abrupta, por ejemplo, cuando es muy marcada, está involucrada en procesos como, por ejemplo, patológicos como el síndrome disfórico premenstrual, ¿no? Que quizás muchas de nosotras, ahorita las mujeres que estamos en esta ponencia, lo presentamos, ¿no? Se acompaña de ciertos síntomas como cambios en el apetito, aumenta mucho el apetito en la mujer, ¿no? Cambios en la piel, ¿no? En el ánimo, muchas personas incluso a veces necesitan antidepresivos, ¿no? Es por una caída abrupta en los niveles de progesterona. Entonces, aquí tenemos, en todo caso, en nuestro ciclo ovárico normal, esto se correlaciona nuevamente con que evidentemente los estrógenos que van en incremento a nivel endometrial
generan la famosa fase proliferativa, y la progesterona, que es la protagonista, por decirlo así, de la fase lútea, ayuda a que este endometrio secretor esté completamente listo para recibir, ¿no?, al embrión en caso de que, pues, el blastocisto, mejor dicho, en el caso de que ocurra una fecundación, ¿no? Y ya tenemos luego que el cuerpo lúteo, pues, degenera al albicans y se genera, pues, nuevamente el reinicio de este ciclo ovárico, ¿ok? Entonces, vamos a ver y recordar brevemente cómo son las hormonas que se producen en las gónadas femeninas, ¿no? Tenemos en primera instancia a los estrógenos, ¿no? Ok, bueno, antes de pasar ahí, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o pregunta, y por lo menos quisiera que me pudieran mencionar quizás algunas de las funciones diferenciadas de las gonadotrofinas, ¿no? O sea, de qué se encarga cada una. Porque eso es súper importante, ¿no? El reclutamiento folicular, ¿dónde va? Acá, ¿no? O sea, por ejemplo, la FSH se va a encargar de todo lo que es reclutamiento folicular y va a seleccionar un solo folículo dominante, ¿ok? ¿De qué más se encarga? De la maduración del folículo, ¿ok? Muy bien. También va a estimular la producción de estrógenos, sobre todo por células ¿de quién? De la granulosa, ¿no? Y va a aumentar la expresión de las aromatasas, porque ya habíamos visto en un gráfico anterior que las aromatasas son esenciales para la producción o conversión de la androstenediona hacia estradiol, ¿cierto? Puede aumentar también la formación de receptores, o sea, se puede regular a sí misma, aumentar los receptores tanto de FSH como de LH, ¿ok? Y ya lo mencionó también su compañero que en células de la granulosa se produce la inhibina y la activina, ¿ok? Solo para recordar estas funciones generales de las gonadotrofinas. Y por otro lado, la hormona luteinizante va a tener básicamente la maduración del final del ovocito, ¿no? Ya la parte final, ¿ok? También va a desencadenar la ovulación, ¿no? Ese pico de LH que se genera por retroalimentación positiva por estímulo estrogénico hace que justamente ocurra el proceso de ovulación, ¿no? Manutención también de ¿quién? Del cuerpo lúteo, ¿no? Y también va a estimular la producción de qué tipo de hormonas de andrógenos por parte de las células fecales, ¿no? Entonces, tanto testosterona, androstenediona, etcétera, ¿no? Entonces, ya hemos recordado lo más importante con respecto a las gonadotrofinas. Algo también importante, ustedes deben recordar que nosotros pues tenemos lo que respecta a cuando nacemos, ¿no? Un número de folículos predeterminados del nacimiento, ¿no? Y el máximo nivel de producción de ovocitos se da al séptimo, o sea, intraútero. O sea, si les preguntan en el examen, por ejemplo, ¿no? Porque es algo clásico que incluso en el ENAM les van a preguntar, ¿en qué momento de la vida de una mujer se da el máximo número en el nivel de producción de los ovocitos? Es en el séptimo mes en la pancita, ¿no? Del embarazo. ¿Ok? Al nacimiento, nótese que tenemos aproximadamente 700.000, ¿no? Y luego pasamos por un proceso de atresia folicular durante el periodo desde que nacemos hasta la niñez, pubertad, ¿no? Y el embarazo, y pues posteriormente ya llega la menopausia, ¿no? Pero digamos que nuestra reserva ovárica va decreciendo con los años, ¿ok? Esto es algo muy importante. Ahora sí pasemos a los estrógenos. Por su naturaleza química, ¿qué tipo de hormona son los estrógenos? Son esteroides. Eso es importante recordar porque van a atravesar libremente, a diferencia de las otras hormonas que eran péptidos y que tenían un receptor transmembrana. Los estrógenos sí atraviesan libremente la bicapa lipídica, ¿no? De la membrana celular. Y curiosamente, ¿no? Vamos a tener que la producción el principal estrógeno es el estradiol, ¿no? Entonces, la producción de esos estrógenos en realidad puede comenzar desde antes de la pubertad, ¿no? Pero lo principal es que nos van a ayudar a desarrollar los caracteres sexuales femeninos, ¿no? Que nosotros ya los tenemos bien mapeados. Estimula el crecimiento de los conductos también y el desarrollo de la glándula mamaria, es lo que les decía, ¿no? Normalmente por eso es que también se da este desarrollo en nosotras las mujeres, ¿ok? Y es importante recordar también que su receptor
como atraviesa la membrana libremente, su receptor es intracitoplasmático, ¿no? Como podemos ver aquí. Luego hay un elemento de respuesta a estrógenos, que básicamente es una zona promotora del ADN, como ven aquí, que se va a encargar que una vez unido, ¿no? Encargarte los efectos genómicos de los estrógenos, que ya lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, repasando esto, nosotros tenemos de que hay efectos reproductores y efectos no reproductores a nivel sistémico de los estrógenos, ¿no? Lo más importante que de los estrógenos hay que recordar que tiene un efecto mitótico, especialmente en las células de la granulosa, y ayuda también a la proliferación endometrial. Por eso es que vamos a ver ahora patologías en las cuales hay una sobreexposición estrogénica, como por ejemplo muy ampliamente estudiado y conocido el síndrome de ovario poliquístico, donde por este efecto mitótico del estrógeno puede haber una predisposición hasta incluso un carcinoma endometrial, ¿no? Aumenta también la expresión de receptores de oxitocina, que es muy importante, ¿no? Para el momento pues posterior al embarazo, que sea el parto como tal, y a la producción de moco cervical, ¿no? Y a nivel de la mama, esto también es importante, que ya lo habíamos dicho antes, ¿no? El crecimiento epitelial ductal, la diferenciación de estos conductos galactóforos, y aumenta la expresión del receptor de prolactina. Ahora, ¿será importante saber los efectos no reproductores o sistémicos de los estrógenos? Pues sí, por supuesto que sí, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, estos efectos al momento de escoger un anticonceptivo, porque como sabemos, los estrógenos también van a tener modulación metabólica, modulación de proteínas y moléculas que están involucradas en la coagulación. Por eso es que tenemos que tener cuidado con el efecto protrombótico de los estrógenos, especialmente en pacientes de riesgo, ¿no? Por ejemplo, cuando damos un anticonceptivo oral, etcétera, ¿no? Y aumenta la síntesis de justamente las globulinas fijadoras que se producen en el hígado, ¿no? La globulina fijadora de la tiroxina y la globulina fijadora de cortisol. También, como les mencionaba, se sabe que hoy en día entre los efectos no reproductores de los estrógenos está la función neuromoduladora. Y como saben también, ¿por qué nos protegen los estrógenos a nivel óseo? ¿No? Se sabe que aumenta la expresión de la osteoprotegerina, que es una molécula pues que se une o digamos neutraliza al RANK ligando, ¿no? El RANK ligando, que es el que por excelencia va a activar luego a los osteoclastos. Pero al existir una osteoprotegerina que aumenta su producción por expresión estrogénica, pues la activación de osteoclastos o la osteoclastogénesis no se va a dar. Por eso es que nosotras las mujeres tenemos esta protección estrogénica, ¿no? Y esto también va a ser importante porque vamos a ver que en pacientes que tengan falla ovárica prematura, por ejemplo, no van a tener este efecto estrogénico y pueden debutar incluso con episodios de fracturas por una osteoporosis que aparece antes de tiempo, ¿no? Bien, entonces, un breve recordario sobre la síntesis de esteroides. Ya hemos visto el tema del estrógeno, la progesterona, pero acá solo es importante que recuerden también un par de cosas, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a la progesterona, porque ya hemos hablado de estrógenos, es de la hormona más importante que sintetiza y secreta el cuerpo lúteo, ¿no? Nos va a ayudar ¿en qué fase endometrial? En la fase secretora, ¿ok? Esa fase que está en la que el útero se prepara para recibir, ¿no?, a un nuevo ser. Y también va a ser responsable de todo el efecto gestágeno, por eso recuerden su nombre, ¿no? Es progestación, progesterona, ¿no? Prepara justamente el endometrio para la implantación y mantenimiento del óvulo fecundado, ¿no? Algo importante también que aumenta el desarrollo del tejido secretor de las glándulas mamarias. Ahora, nuevamente, habíamos visto que existen dos células diferenciales a nivel del ovario, ¿no? Las de la granulosa y las células de la teca. Importante mencionar en el caso de las células de la teca que, pues, evidentemente el precursor más importante es el colesterol, ¿no? Va a tener una transformación hacia pregnenolona, progesterona, 17-alfa hidroxiprogesterona, androstenediona y testosterona, ¿no? Y recordar que en las células de la teca la actividad de la aromatasa es ausente, pero esta androstenediona, como habíamos visto en el gráfico anterior del Molina, ¿no?, que es otro libro, este gráfico es del borón, por ejemplo, ¿no? Podemos ver que aquí la androstenediona, ¿no?, puede viajar desde la célula tecal hasta la célula granulosa, pero esta célula granulosa sí va a expresar aromatasa hacia la conversión de este andrógeno hacia estrona, y luego, gracias a la participación de la 17
beta hidroxiesteroide deshidrogenasa hacia la conversión de estradiol, ¿no? Otro punto importante es que también esta androstenediona puede directamente ser convertida por esta misma enzima, pero hacia testosterona, ¿no? Y la aromatasa nuevamente se encarga de tomar acción para convertirla de testosterona hacia estradiol, ¿no? Y de esa manera nosotros tenemos la síntesis de los esteroides dentro de la síntesis gonadal, ¿no? De estos esteroides, porque como saben, en los casos de nosotras también podemos tener síntesis de esteroides en la nivel de la glándula suprarrenal, ¿ok? Entonces, esto es importante recordarlo también. Entonces, ya vamos a la parte más clínica o semiológica. Entonces, cuando ustedes tengan una paciente que tenga disfunción reproductiva, ¿no? Van a ver que el de los síntomas más clásicos es la amenorrea o la oligomenorrea. Entonces, en la historia clínica, sí o sí, tenemos que mapear ciertos datos, ¿no? La menarquia, es decir, la primera regla, ¿no? Es súper importante tener esto en cuenta. Obviamente este dato es poblacional, porque no es la misma la edad media de la menarquia en población europea que en latina, que en peruana, ¿no? En general. Entonces, esto también es muy importante. La pubarquia, súper importante también en qué momento empezó, porque ya tenemos que tener mapeado también que si empieza antes de los 8 o 9 años, estamos hablando de una pubertad precoz, que puede estar en relación a ciertas patologías, ¿no? O incluso estados nutricionales, como ya lo vamos a revisar. La adrenarquia también, ¿no? La aparición de vello púbico, si ver el régimen catamenial, ¿no? O sea, en nuestro paciente tenemos que tener en cuenta cómo es o cómo son sus ciclos menstruales, ¿no? Dado que el tiempo medio es de 21 a 35 días, siendo la media entre 28 y 30 lo más habitual, tenemos que tener en cuenta cuánto dura su periodo y cada cuántos días le viene la regla, ¿no? Considerando la fecha de última regla, el primer día del inicio del ciclo menstrual, ¿ok? Sí, presencia o no de dolor a la menstruación y la secreción de leche por el pezón también, ¿no? Que ya vamos a revisarlo. Ahora, en cuanto al examen físico, aquí tenemos que prestar mucha atención a la cantidad y distribución de la vellosidad corporal. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es la diferencia entre estos pacientes? Esto es una hipertricosis y el otro paciente la otra paciente mujer tiene hirsutismo. A ver, Piero. La principal diferencia es que vas por la regulación hormonal, ¿no? Y en el hirsutismo principalmente se dan en zonas androgénicas, ¿no? Donde los varones prevalentemente presentan, ¿no? Vello. Excelente. ¿Cuál tiene estimulación androgénica? El hirsutismo. Perfecto. O sea, el hirsutismo solo es en mujeres, ¿cierto? No hay varón que tenga hirsutismo, para empezar. Y efectivamente, como dijo su compañero Piero, es por estímulo de los andrógenos, ¿no? En cambio, la hipertricosis no. ¿Y cuál es la particularidad, Piero, tú mismo del vello que crece en mujeres que tienen hirsutismo? Mira la imagen. ¿Qué te parece? ¿Es un vello delgado o es un vello grueso, terminal, oscuro? Eso, ¿no? Es un vello grueso. Ya, es un vello grueso, terminal oscuro y que básicamente crece en zonas de exposición androgénica. Ya lo mencionó Piero, puede ser aquí, ¿no? En la zona del rostro, por encima de los labios, o sea, en esa famosa zona del bozo, la barbilla, la zona medial del tórax o del abdomen, ¿no? En la cara interna de los muslos, ¿no? Especialmente, ahí también, ¿no? Y tener una distribución más androide que ginecoide del vello púbico, ¿no? Entonces, en esas zonas, en la espalda también, ¿no? De hecho, vamos a ver que existe una puntuación, un score que se llama Ferriman-Gallwey, que nos va a ayudar mucho para determinar si nuestra paciente tiene o no exceso de vellosidad corporal. ¿Ya? Ahora lo vemos en una imagen. En cambio, la hipertricosis, como pueden ver aquí, son vellos que no necesariamente son gruesos, son delgados y no tienen que ver necesariamente con la exposición a andrógenos, ¿no? De hecho, no sé si han visto en algunos circos, fácil les llama la atención, ¿no? Del hombre lobo, entre comillas, es justamente esos pacientes que tienen vello en todo el rostro, ¿no? Y como les digo, no, pues no tiene nada que ver con la exposición o sobreexposición androgénica y puede ocurrir en varones o en mujeres la hipertricosis, ¿no?
Luego tenemos que prestar atención a los signos de virilización, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos signos de virilización? A ver, otra persona que no. Alessandra Luz o Alison Mel. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué es la virilización? O alguien que hable. Cualquiera que pueda participar. Si yo tengo hiperandrogenismo por un ovario poliquístico, ¿necesariamente voy a tener virilización? Alguien que sepa. Jonathan, Josué, varios alumnos conectados, pero ausentes. Ya, miren, virilización, chicos, ya ocurre generalmente cuando hay una exposición a niveles muy altos de andrógenos y generalmente es una exposición prolongada. Se dice que generalmente más de un año. Y ya se acompaña de cambios físicos que no necesariamente van en la línea del hirsutismo, o sea, puede haber hirsutismo, pero también ya hay crecimiento del clítoris, ¿no? Vamos a ver que el clítoris tiene ciertas medidas. En altura, por ejemplo, no debe ser más de 1 centímetro, ¿no? Y de ancho no más de 0.7 centímetros. Entonces, también existe un índice que se da por la multiplicación justamente de este centímetro con 0.7 y no debe ser menor a 35 milímetros cúbicos, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de medir clitoromegalia, pero la clitoromegalia, cambios en la voz, es decir, una fémina que tenga voz gruesa, ¿no? Hirsutismo, redistribución de su grasa corporal, ¿no? Entonces, todo eso suma y son signos que se pueden ver en mujeres que tienen una exposición prolongada a niveles extremadamente o muy altos de andrógenos, ¿ok? Y el examen de mamas es importante también, ¿no? Aquí hay que diferenciar, por ejemplo, la telorrea de la galactorrea. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre telorrea y galactorrea? Porque esto es semio pura, ¿eh? A ver, Piero. Y si no saben, no pasa nada tampoco. Doctora, Sí, sí. la Daniel. telorrea es cualquier secreción, no importa lo que sea, mientras que la galactorrea es netamente la leche, ¿no? Perfecto, ¿no? O sea, digamos que la telorrea engloba galactorrea, ¿cierto? Porque como bien lo dijo Daniel, galactorrea es exclusivamente secreción de leche por el pezón, obviamente patológica, no excluyendo el embarazo, otras causas que generalmente corresponde a un desorden en la prolactina y que generalmente es espontánea, ¿no? O sea, la inyección de esta leche puede ser espontánea. En cambio, la telorrea es la aparición de cualquier líquido fluido a través del pecho, puede ser no necesariamente leche, puede ser líquido purulento, puede ser seroso, serohemático, en fin, ¿no? Y que no necesariamente está relacionado a problemas con prolactina. Y que puede ser que la telorrea, en el caso de la telorrea, aparezca la digitopresión, ¿no? No necesariamente es espontáneo como la galactorrea que puede mojar el polo, ¿ok? Entonces eso es un signo físico. Ahora, también nos ayuda para ver la madurez sexual en niños y adolescentes, los estadios de Tanner, ¿no? Ustedes deben recordarlo quizás, pero pues acá tenemos estadios específicos que van del 1 al 5, ¿no? Siendo el 1 el pecho infantil y no hay vello púbico, o sea, una niña, ¿no? En todo su esplendor. En cambio, en el estadio 2 ya empieza a haber aparición del botón mamario y vello púbico muy pequeño en labios mayores, ¿no? O sea, pequeño, no rizado y escaso. En el estadio 3 ya hay aumento y elevación del pecho y la aureola y ya aparece un vello un poco más oscuro sobre el pubis. En el estadio 4 lo podemos diferenciar porque la aureola y el pezón están sobreelevados y el vello púbico no llega a estar sobre los muslos. Y en el estadio 5 ya es un pecho adulto, ¿no? Y aparece vello en la zona medial de los muslos, ¿no? Entonces, estos estadios de Tanner también son importantes recordarlos para poder ver lo que es madurez sexual. Entonces, vamos a entrar ya de lleno a la parte de patología. Y aquí hay que tener en cuenta que de acuerdo a la bibliografía que ustedes lean, lo podemos encontrar como... hay alguna bibliografía que lo separa como amenorrea y otra bibliografía que lo separa como anovulación. Ok, entonces vamos a ver primero amenorrea. ¿Alguno tiene claro cuál es la diferencia entre una amenorrea primaria y secundaria?
Creo que casi todos lo sabemos, ¿no? O sea, el menorrea primaria, una paciente que jamás ha tenido episodio de menarquia. En cambio, la secundaria es en una paciente que ya tuvo menstruación previamente y que por algún motivo tiene ausencia. Ahora, ¿qué criterios tomo yo en cuenta para diagnosticar amenorrea primaria? ¿Alguien dice 13? ¿Uno de ustedes? ¿Alguien? Que si les digo 13 y 15 años, ¿ambos están correctos? Sí, no. ¿Y por qué? Puede ser que haya ausencia de menstruación hasta los 13 años sin presencia de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? O esperar hasta los 15, pero con presencia de caracteres sexuales secundarios, ¿ok? O sea, va a depender de la aparición o no de los caracteres sexuales secundarios para yo determinar, ¿no? La edad como punto de corte para hablar de amenorrea primaria. ¿Ok? Entonces, ustedes ya han hecho su historia clínica, han visto lo de la menarquia, pubarquia, adrenarquia, en fin, y han hecho su examen físico, han valorado a su paciente con los estadios de Tanner, han visto si tiene signos de hiperandrogenismo, ¿no? Etcétera. Entonces, la primera causa de amenorrea, chicos, así a grosso modo, siempre va a ser primero embarazo, ¿ok? Especialmente la secundaria, ¿no? Pero embarazo casi siempre. Y luego, pues, tenemos que irnos a las causas más frecuentes, porque hay que determinar si el problema es gonadal, y en el caso que sea gonadal, en teoría la respuesta hipofisiaria debe estar conservada, ¿no? Eso se le conoce como hipogonadismo hipergonadotrófico. Pero hay casos en los cuales la gónada no es el problema, sino el problema es hipotálamo hipofisiario, y eso es un hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿ok? Entonces, para eso nos sirve dosar inicialmente en nuestro algoritmo diagnóstico los niveles de gonadotrofinas. Y de las causas secundarias más frecuentes, donde está el hipotiroidismo, especialmente primario, parece que dosado TSH, y la hiperprolactinemia, ¿no? De hecho, la hiperprolactinemia puede ser secundaria a un hipotiroidismo también, ¿no? Pedimos generalmente ecografía porque queremos ver la presencia o ausencia, ¿no? De útero especialmente, y ahora vamos a ver cómo se divide nuestro algoritmo. Entonces, nosotros tenemos el screening inicial, obviamente si sale positivo el test de embarazo, pues ya tienen ahí la causa. Si tienen una TSH normal, lo más probable es que haya que usar un perfil tiroideo completo y tratar la patología subyacente para restablecer el eje gonadal. En el caso de la prolactina normal, que ya lo vamos a ver como una capita aparte, no en todos los casos se pide resonancia, pero evidentemente si los valores son lo suficientemente altos, sí, estamos hablando de generalmente más de 150 nanogramos por mililitro, ahí sí, ¿no? Y haciendo unidad clínica, solemos pedir una resonancia magnética de hipófisis. Pero acá nos interesa mucho si la paciente presenta o no útero, ¿no? Porque si no tiene útero, chicos, pues definitivamente hay que usar un cariotipo y hacer una medición de los niveles de testosterona libres y totales. Dicho sea de paso, ¿cuál es la forma biológicamente activa de la testosterona? ¿La total o la libre? Hola. Chicos, ¿cuál es la forma biológicamente activa de la testosterona? ¿Quién lo sabe? La libre sería, doctora. Sí, perfecto. ¿Y por qué crees que es importante, Piero? Sería para regular sus efectos, ¿no? Exacto, ¿no? Vamos a ver que hay patologías en las cuales, por ejemplo, en el ovario poliquístico va a haber una disminución en la síntesis de la globulina fijadora de hormonas sexuales, y eso aumenta la fracción libre, que es la biológicamente activa, y mayor biodisponibilidad de testosterona libre, ¿no? Por eso se habla que también la biodisponibilidad de la testosterona en ovario poliquístico es más elevada, ¿no? ¿Ok? Entonces es importante saber esto. Ahora, ustedes hacen el cariotipo y les sale femenino, ¿ok? Ya, entonces, si les sale femenino y tienen unos niveles normales, ¿no? Con respecto al nivel de testosterona, todo bien, ¿no? Entonces, lo más probable es que se trate de una genesa mülleriana, ¿no? De un Müller, o conductos que también se les llaman paranmesonéfricos, que ahora vamos a ver qué estructuras derivan de ella, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si fenotípicamente su paciente luce como mujer? Ustedes le hacen un cariotipo
y le sale 46XY. Y encima tienen los niveles de testosterona en rango de varón, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, genotípicamente su paciente es varón, ¿no? Cromosómicamente hablando, ¿no? Pero lo más probable es que, y si sus niveles de testosterona están bien, entonces ¿dónde estará el problema? Acuérdense que un axioma en endocrino es la unidad, o mejor dicho, la estructura ligando-receptor, ¿no? La mayoría de patologías endocrinas son por hiperfunción, hipofunción o resistencia periférica a la acción de la hormona por algún problema en su receptor, ya que sea que se regule a la alta, a la baja o se destruya, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros vamos a ver que existe el síndrome de insensibilidad completa a andrógenos, o también llamada síndrome de Morris, o también puede haber una deficiencia en la 5-alfa alfa reductasa, que es la que convierte testosterona a dihidrotestosterona. Entonces, esto también puede ocurrir, y en estos casos pues vamos a ver ya en un gráfico más adelante cómo es la presentación clínica de estos pacientes, ¿ok? Y por otro lado, pues si nuestro útero está presente nos quedamos un poco más tranquilos, ¿no? Pero aquí sí hay que ver, si tiene niveles normales de FSH y LH, podemos considerar de que hay un problema obstructivo, ¿no? O ver alguna otra causa central de amenorrea, y ahora lo vamos a ver. Sí, en cambio, si tenemos, bueno, útero presente, pero tiene niveles elevados de FSH-LH, quiere decir que hay una respuesta hipoficiaria normal. El problema es gonadal, ¿no, chicos? Entonces, aquí hay una insuficiencia primaria del ovario, ¿no? En algunos casos sí hay que tomar cariotipo, porque, a ver, ¿qué mujeres pueden hacer insuficiencia ovárica prematura? Las mujeres Turner, ¿no? Que es un problema cromosómico en el cual hay una ausencia del segundo cromosoma sexual X, ¿no? Esto es importante y vamos a ver porque nos da un fenotipo muy característico. De hecho, no es en los genotipos, o mejor dicho, en los Turner clásicos, no es muy difícil llegar al diagnóstico en base al fenotipo que presentan estas pacientes, ¿no? Y por otro lado, si tenemos un útero presente, pero hay niveles bajos de las gonadotrofinas, ¿no? Quiere decir que el desorden, ¿dónde está? O hipoficiario o hipotalámico. Pero dicho sea de paso, el más frecuente es la amenorrea hipotalámica funcional, ¿no? Que ya lo vamos a ver acá también. Puede ser retardo en la pubertad, ¿no? Deficiencia aislada de gonadotrofinas, que también son patologías más infrecuentes. Entonces empezamos con el que les había mencionado, que es el síndrome de Turner, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, el fenotipo, o sea, el cariotipo en este caso es 45X0, ¿no? O sea, hay una ausencia de un cromosoma X, ¿no? Y las gónadas de estas mujeres van a estar estriadas, hipotróficas o atróficas, ¿no? Hay ovarios atróficos, y obviamente, si hay ovarios atróficos, la síntesis tanto de estrógenos como de progesterona va a ser nula o casi ausente, y pues estas mujeres van a tener infertilidad y claramente amenorrea, ¿no? Generalmente una amenorrea primaria, ¿ok? Entonces, también tienen otras características como talla baja, que es de lo más común, ¿no? Un cuello alado y ancho, ¿no? Implantación baja del cuero cabelludo, ¿no? Los problemas cardiovasculares, los más comunes que van a tener es la coartación de aorta, ¿no? Pecho ancho o alado, hipertelorismo, que es la separación de los pezones acá, ¿no? Cubitos valgus, y algunos nevos pigmentados, ¿no? Y linfedema, entonces es clásico. En este caso, pues, como les mencionaba, no es que haya un problema con la sensibilidad periférica a las hormonas femeninas, sino que es un problema cromosómico, ¿no? Y al ser este un problema cromosómico, es una alteración genética donde hay ausencia del cromosoma X. A veces pueden haber mosaicismos, ¿no? Que son formas más leves. Quiere decir que algunas de las células de esta persona tienen los dos cromosomas sexuales y otras no, ¿no? Entonces, en mosaicismo sí quizás puede el fenotipo no ser tan característico como en la de esta paciente. Ahora, los conductos de Wolff sí van a ser atrofiados porque no hay presencia pues, de niveles en rangos masculinos de testosterona. Hay útero porque no está presente la antimülleriana, ¿no? O sea, no, hay desarrollo de los conductos de Müller. El seno urogenital, evidentemente también
va a haber vagina, no puede ser una vagina pequeña, pero lo existe, y el tubérculo genital también, o sea, todo su, digamos, expresión hormonal es femenina, ¿no? El problema es que, pues, es un problema más que nada cromosómico, ¿no? Y por otro lado tenemos el síndrome de feminización testicular, que también lo habíamos revisado en nuestro algoritmo, ¿no? Me parece que lo vimos acá, sí. Y que es una mujer que, pues, bueno, en realidad cromosómicamente no es mujer, pero es una paciente que fenotípicamente se ve, ectoscópicamente se ve como mujer, le hacen un examen de ecografía transvaginal, no le encuentran útero y encima tiene un cariotipo compatible con masculino y niveles de testosterona en rangos elevados, ¿no? En rangos de varón. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el síndrome de feminización testicular? El cariotipo es masculino, pero ¿qué pasa? Lo que ocurre aquí es que hay una deficiencia en el receptor de andrógenos. Entonces, como hay una deficiencia en los casos de insensibilidad completa a los andrógenos, hay una deficiencia también de la expresión de los receptores, ¿no? Va a haber una ausencia de los conductos de Wolf, ¿no? O sea, se van a atrofiar, ¿ok? Pero también va a haber una atrofia de los conductos de Müller, ¿no? Entonces, estas mujeres o estas pacientes pues solamente van a tener el tercio distal, ¿no? De la vagina, que porque está, digamos, auspiciado o se produce por o deriva del seno urogenital, ya que los 2 tercios iniciales van a ser sintetizados o creados a partir de los conductos de Müller y estos pues van a estar atrofiados. Entonces es un desarrollo incompleto, ¿no? O sea, pueden haber incluso en algunos pacientes características muy clásicas femeninas, pero lamentablemente pues son pacientes que no tienen una vagina completa, ¿no? Entonces, esto va a ocurrir en pacientes que tienen síndrome de feminización testicular. Nuevamente, acá el problema es en el receptor de andrógenos, ¿no? Y debido a esto, pues no va a haber una diferenciación adecuada. Solo para recordar esto, que en la parte, digamos, de embriología, nosotros tenemos que las gónadas empiezan como gónadas bipotenciales, o sea, pueden diferenciarse hacia ovarios o hacia testículos. Pero ¿qué pasa? Aquí entra a tallar primero la parte cromosómica, porque en el varón va a haber expresión del gen SRI. Y cuando hay expresión de este gen, pues toda la diferenciación o la expresión de genes, ya sean SOX, FGF, DMRT, van a ser hacia la diferenciación hacia testículos. En cambio, en las mujeres, que somos 46XX, la diferenciación se van a expresar otros genes que los van a diferenciar en ovarios, ¿no? Acá es muy importante también que en el caso de los testículos, sí van a expresar la hormona antimülleriana que va a inhibir, ¿no?, la expresión de los conductos mullerianos, ¿no? Y acá tenemos que derivados de los conductos mullerianos, por ejemplo, teníamos la aparición de útero, los 2 tercios superiores de la vagina y trompas de falopio. Entonces yo les pregunto, en un varón que tiene insensibilidad completa a los andrógenos, ¿van a tener esas estructuras? ¿Ustedes qué creen? Útero, tercio superior de la vagina, trompas de falopio. Un varón tendrá, o un paciente con insensibilidad completa a los andrógenos tendrá la expresión de estos genitales femeninos internos. Sí, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué creen, chicos? Va a haber alguien que participe. Hola. Doctora, yo creo que sí. Sí, ya. Brian dice que sí. Entonces, creo que no se ha entendido entonces el concepto de insensibilidad a los andrógenos. En el caso, chicos, de insensibilidad a los andrógenos, sí tienen, ¿no?, expresión del gen SRI. El problema es en el receptor de andrógenos, pero sus testes sí van a expresar lo que viene a ser la hormona antimülleriana. Por lo tanto, no se van a producir las estructuras que derivan del conducto mülleriano. Por eso es que cuando ustedes veían en el algoritmo, se les hace una ecografía para ver si hay útero,
No hay. No hay. Los pacientes con sensibilidad a andrógenos no lo tienen, porque de todas maneras su gónada bipotencial se desdiferenció hacia testes, ¿cierto? Porque cromosómicamente sí están bien. El problema, incluso sintetizan testosterona, es más, ¿qué les había dicho? Que tenían niveles altos de testosterona y de hidrotestosterona. Pero el problema, ¿dónde es? Acá, ¿no? Receptor de andrógenos. Y si no hay receptor, o sea, el receptor de andrógenos está fallado, está mutado, no funciona, la expresión, digamos, de los genitales externos masculinos no se va a dar, pues, ¿no? Ellos por eso no tienen ni pene ni escroto, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Listo. A ver, entonces pasamos a la anovulación crónica. De hecho, estos son los casos más comunes que van a ver. Ya sea que la mujer venga con amenorrea secundaria, con sangrado uterino infrecuente, o sea, oligomenorrea, o que tenga episodios irregulares de sangrado uterino excesivo o infertilidad, ¿no? Y aquí en la anovulación crónica hay solamente, 5 causas principales: anovulación hipotalámica, problemas con la prolactina, insuficiencia ovárica prematura, exceso de andrógenos y enfermedad crónica, ¿no? Entonces, ahora vamos con la causa más común de amenorrea hipotalámica funcional, chicos, ¿ya? O sea, la mayor parte de esto se da porque hay una alteración en la secreción pulsátil de la GnRH, que normalmente se da cada 60 a 120 minutos, pero estos pulsos se amplían y son cada 180. Entonces las pacientes van a cursar con amenorrea y ante la ausencia de un desorden orgánico, ¿no? Dentro de las causas funcionales tenemos el estrés, ya sea psicológico, físico, una dieta muy restrictiva, ¿no? Actividad física vigorosa o una enfermedad crónica, ¿ok? Ya sea enfermedad hepática, renal, VIH, en fin. Y habíamos recordado, porque creen que la dieta también es importante. Las dietas, si son muy restrictivas, ¿qué pasa si una paciente adelgaza mucho? El adipocito, ¿qué produce, chicos? ¿Cómo se llama esa hormona que nos inhibe el apetito? La leptina, ¿ok? La leptina, nos han visto pacientes, quizás niñas con obesidad, tienen una pubertad un poco adelantada, porque la leptina hace que aumente la pulsatilidad de la GnRH. Y por lo tanto, cuando hay pacientes que tienen desnutrición o una dieta muy restrictiva, sus niveles de leptina bajan y esta GnRH también, ¿no? Por lo tanto, puede haber, y si la GnRH está disminuida, la FSH y LH también, ¿no? Entonces, de esta manera, pues también hay una restricción, ¿no? Cuando hay restricción dietética o calórica, puede haber una anovulación hipotalámica funcional, ¿no? Causas genéticas: van a tener deficiencia aislada de gonadotrofinas, es muy raro, ya sea por herencia autosómica dominante, recesiva, ligada al cromosoma X, ¿no? Y si tienen un hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático más anosmia, es el famoso síndrome de Kallmann, ¿no? Aquí ya no hay desarrollo sexual, puede haber sordera, convulsiones, anomalías cardíacas, etc. En las causas funcionales ya las revisamos, ¿no? Estrés, dieta restrictiva, ejercicio vigoroso, enfermedad crónica, esto también ya lo hemos mencionado, ¿no? Y recordar que la disminución de los pulsos es tanto en amplitud como en frecuencia, ¿no? Y esto afecta finalmente a la pulsatilidad de las gonadotrofinas. Algo que les había justo mencionado ahorita, ¿no? La leptina, acá, ¿no? Ahí tenemos efectos inhibitorios y estimulatorios sobre la GnRH, ¿no? Importante recordarlos también. Y medicamentos, ¿no? Acá también muchos de estos, por ejemplo, aumentan los niveles de prolactina. Los niveles de prolactina inhiben a unas neuronas especiales que están en el hipotálamo, que se llaman quispeptinas, que están involucradas en la pulsatilidad también de la GnRH. Entonces es importante hacer una lista cuando ustedes vean a su paciente tiene anovulación. Ok, ¿qué medicamentos está tomando? ¿No? Saquen toda la lista de psicóticos, opioides, sedantes, antidepresivos, que son muy comunes, ¿no? Estimulantes, en fin. Ahora, una causa muy frecuente: hipotiroidismo, ¿no? Por feedback, las hormonas tiroideas, como saben, generan un feedback, y la TRH directamente estimula a las células lactotropas, que hacen que la prolactina se eleve. Y ya hemos dicho que la prolactina bloquea la GnRH, ¿ok? Y en causas anatómicas, muchachos, están todas las causas que ustedes puedan imaginar que alteren tanto hipófisis
como hipotálamo, ¿no? Ya sea, por ejemplo, adenomas funcionantes o no funcionantes, secretores, ya sea de LGH, ACTH, metástasis, meningiomas, disección del tallo hipoficiario que corta con todo nuestro eje hipotálamo hipoficiario gonadal, hemorragia. ¿Alguno recuerda qué es el síndrome de Sheehan? Quizás cuando hay una apoplejía hipoficiaria. Un sangrado postparto, ¿no? Perfecto, ¿no? Un sangrado posparto. Y hay que recordar que, por ejemplo, en fisiología del embarazo, el tamaño de la hipófisis de una mujer embarazada es mucho más grande o aumenta hasta en un 30% su volumen con respecto de una mujer no gestante. Curiosamente también es susceptible a isquemizarse o infartarse cuando hay un sangrado abundante en el posparto, como mencionó su compañero, ¿no? Puede ser una atonía uterina o una placenta ácreta, qué sé yo, que hace que haya un sangrado excesivo, se infarta toda la glándula y evidentemente si ya se murieron las células que producen FSH, LH, pues no va a haber ovulación, no, jamás. Apoplejía, síndrome de silla turca vacía, ¿no? Tumores en hipotálamo, radiación, importante que pregunten, ¿no? Si la paciente ha sido sometida a una, recientemente de repente a una meningitis, una infección, un trauma quirúrgico, un trauma en accidente o una enfermedad infiltrativa, y ahí están súper raras, ¿no? La histiocytosis, sarcoidosis, hipofisitis y tuberculosis. Ahora, la hiperprolactinemia, para no explayarnos mucho en esta parte, porque es fácil, ya lo han visto también, es lo que les menciono, ¿no? La prolactina bloquea a las quispeptinas, que son neuronas, que están encargadas justamente de ayudar a que ahí exista esta pulsatilidad de la GNRH y que justamente se produzca la liberación de FSH y LH, ¿no? Entonces, causa más común de prolactina elevada, chicos, ¿cuál es? Medicamentos, ¿ok? Medicamentos. Luego vienen las causas secundarias y sobre todo aquí antipsicóticos y antidepresivos. Doctora, los antipsicóticos y antidepresivos por lo general son bueno, justo lo acabo de mencionar, ¿no? ¿Es algo con ojo común en general o no siempre? No todos, por ejemplo, hay algunos que tienen mayor predilección porque, a ver, a tú mismo, Daniel, ¿cuál es el estímulo más importante para liberar prolactina? ¿O cuál es la dopamina? ¿La inhibición de la dopamina? Perfecto, o sea, a diferencia de todas las hormonas de la hipófisis, la prolactina naturalmente viene frenada por dopamina, ¿cierto? Entonces, si un antipsicótico, un antidepresivo tricíclico bloquea, ¿no?, la producción de dopamina o impide la unión de dopamina hacia sus receptores dopaminérgicos, pues claramente va a afectar la inhibición tónica de la prolactina, generando una hiperprolactinemia. Entonces, perfecto, eso es a lo que iba, ¿no? También están ahí los proskinéticos, ¿no? Domperidona, dimehidrato, metoclopramida, por una función muy similar de antagonizar los receptores de dopamina. Y si tú inhibes al inhibidor, vas a generar una elevación de prolactina. Perfecto. Causas secundarias de prolactina puede ser hasta el golpe en el pecho, ¿ok? Trauma torácico, hipotiroidismo, por lo que hemos mencionado, ¿no? La TRH tiene un efecto estimulatorio sobre las células lactotropas para producir prolactina. Acá también, ¿quién más está? Ovario poliquístico, ¿no? Quizás también el uso de ciertos anticonceptivos, porque los estrógenos tienen un efecto de hiperplasia sobre las células lactotropas, ¿ok? Y en tercer lugar, pues ya tenemos causas directas que sean, por ejemplo, prolactinomas, ¿no? O un tumor que esté comprimiendo el tallo hipoficiario, que produzca justamente una hiperprolactinemia leve, ¿no? Entonces, en este caso, la prolactina, pues lo que va a hacer es justamente bloquear la expresión de quispeptinas, bloquea la pulsatilidad de GNRH y bloquea la secreción pulsátil tanto de la FSH como la LH, generando hipogonadismo, ¿no? O sea, estas mujeres van a venir con infertilidad, amenorrea, y en algunos casos, pues también puede generarse la famosa galactorrea, aunque no es el síntoma más común de la hiperprolactinemia, ¿ok? Luego tenemos la insuficiencia ovárica primaria. Por ejemplo, las mujeres Turner pueden venir con esto, porque nacen con ovarios atróficos, ¿no? Y se define como una insuficiencia o falla ovárica primaria o precoz cuando se da una menopausia, o sea, cesa en la menstruación antes de los 40 años. Por ningún motivo esto debe ocurrir, ¿no? Y si ocurre en la historia clínica de una paciente, hay que echarnos a buscar la causa. Esas pacientes sí pueden tener amenorrea, bochornos,
atrofia urogenital y generalmente niveles muy altos de FSH, ¿no? Puede ser por quimioterapia, ¿no? O puede ser por radiación, puede ser por una folitis autoinmune en el contexto de los síndromes poliglandulares endocrinos, puede ser por una mutación de un gen que regula justamente la expresión a nivel gonadal, ¿no? Entonces, todas estas causas pueden ser estar relacionadas a la insuficiencia ovárica primaria. La enfermedad crónica, creo que no hay mucho que hablar aquí porque evidentemente, por ejemplo, cualquier causa que eleve CRH, ACTH, incluso en Cushing, ¿no? Y cortisol, se sabe que ambas, o las tres, perdón, pueden bloquear el eje, ¿no? Y por ejemplo, una enfermedad acto quirúrgico puede directamente inhibir el eje gonadal, ¿no? Y por último, vamos a la causa más común que ustedes van a ver de hipofunción o hiperfunción ovárica, porque el exceso de andrógenos justamente es una de las causas en las cuales aumenta, por un lado, la producción de andrógenos y puede afectarse la producción de otras hormonas a nivel periférico, ¿no? Entonces, aquí esto es lo que les mencionaba. En nosotras las mujeres, la producción de testosterona se da 1/3 en los ovarios y 2/3 en realidad es a consecuencia de hormonas que se producen en el ovario o en la glándula adrenal, como el DEA, dihídroepiandrosterona epiandrosterona sulfato o el DEA, se convierten gracias a la aromatasa a nivel periférico, ¿no? Ya sea en tejidos target o tejidos periféricos como la piel y el tejido adiposo, gracias a las aromatasas o a la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, ¿no? En androstenediona pasa testosterona y la 5 alfa reductasa lo convierte en la dihidrotestosterona, ¿no? Este mecanismo, por ejemplo, de conversión es un mecanismo intracrino. Eso es muy raro que se vea porque normalmente la comunicación en el sistema endocrino suele ser endocrina, paracrina, autocrina, pero este es un clásico ejemplo de comunicación intracrina, donde por ejemplo, esta androstenediona atraviesa esta célula target y en la misma célula se convierte, ¿no? En, digamos, testosterona o la dihidrotestosterona por la 5 alfa reductasa y actúa en el genoma de esta misma célula. Por eso se le llama intracrina, ¿ok? Y esta célula target puede ser folículo, ¿no? Puede ser clítoris, puede ser fibroblastos, ¿no? De la piel, etcétera, ¿no? Listo, entonces aquí está el score de Ferryman-Gallwey que les mencionaba. Normalmente puede variar, por ejemplo, en los asiáticos, si no estoy mal, es más de 4 puntos. Y nosotras, las mujeres latinas, se considera a partir de 8 para arriba, ¿no? Para considerar hirsutismo, ¿no? Entonces, como pueden ver, evalúa solamente áreas del cuerpo que están expuestas a la estimulación por andrógenos, como por ejemplo el bozo, la barbilla, el tórax superior, ¿no? El abdomen, el abdomen superior, el abdomen inferior, la línea media, ¿no? Las extremidades, sobre todo los brazos, la región interna de los muslos, y hasta llega casi a piernas en algunas mujeres, en la espalda y en la área por encima del glúteo, ¿no? Entonces, o incluso en el mismo glúteo. Son áreas que pues evidentemente es donde no debería haber vello, pero pues justamente en mujeres que tienen hirsutismo se presenta. Ahora, eso es lo que les comentaba de la clitoromegalia, ¿no? En el caso de clitoromegalia ya es un signo de virilización por una exposición prolongada y a niveles muy altos de andrógenos, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que, como les decía, los límites o los diámetros normales son de alto, menos de 1 centímetro, de ancho, no más de 0.7, y se puede sacar, digamos, un índice de clítoris, que es multiplicando el diámetro transversal por el sagital, y cuando este supera los 35 milímetros cuadrados, pues evidentemente estamos hablando de una clitoromegalia, ¿ok? Ahora, causa más común de exceso de andrógenos, lo van a ver por todos lados, el síndrome de ovario poliquístico. Luego, en causas menos frecuentes está el hiperandrogenismo idiopático. ¿Qué es el hiperandrogenismo idiopático? Básicamente es una paciente que ya se le excluyeron todas las causas y que sí ovula, ¿ok? En cambio, el hirsutismo idiopático tiene niveles también normales de testosterona y también es una mujer que ovula, ¿no? Y también tenemos a la hiperplasia adrenal congénita no clásica, ¿no? Que ya lo vamos a ver en un ratito. Ahora, estos criterios de ovario poliquístico han cambiado. De hecho, ahorita les he puesto una imagen más actualizada porque
Lo que antes tenía sí o sí que haber era hiperandrogenismo o hiperandrogenemia, es decir, expresión física, ya sea en fenotipo o en bioquímica de exceso de andrógenos, oligoanovulación y exclusión de otros desórdenes o hallazgos en la ecografía de estos folículos que parecen rosarios, ¿no? Que ya ha cambiado también la definición con respecto al número y el volumen de cada ovario para poder hablar de ovario poliquístico, ¿no? Antes de seguir con el ovario poliquístico, acá habíamos visto una causa que era la hiperplasia adrenal congénita. Entonces, esto sí ocurre a nivel de la zona reticular de la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces, hay una deficiencia de una enzima que es la 21-hidroxilasa, pero en la forma no clásica esta deficiencia es parcial. Entonces, aumenta la pregnenolona, la 17-hidroxiprogesterona especialmente, y toda la vía se va hacia la conversión de andrógenos, especialmente dihidroepiandrostenediona y androstenediona, ¿no? Y a nivel periférico aumenta la conversión de estos dos precursores en testosterona y dihidrotestosterona. Entonces vamos a ver que estas mujeres, por ejemplo, tienen una pubertad precoz. Ustedes le hacen la edad ósea en la manito y está adelantada, ¿no? Va a haber un crecimiento lineal acelerado. Generalmente son niñas que suelen tener una talla más alta en relación al resto del salón, pero después que termina la pubertad se quedan chiquitas, ¿no? Y además, pues, como es una deficiencia parcial, hasta cierto punto se conserva la producción de mineral o glucocorticoides aún, ¿no? A diferencia de la forma clásica que se da desde la etapa neonatal, donde sí hay hiponatremia, hipercalemia, hipoglicemia, en fin, no, en esos casos no. Y es importante mencionarla porque es el diagnóstico diferencial más común del ovario poliquístico. Si bien es cierto, no es tan frecuente esta patología, tiene exactamente los mismos síntomas que un ovario poliquístico. ¿Ok? Entonces, pero acá es importante el antecedente y por eso les decía en la anamnesis siempre pregunten a qué edad empezó su pubertad, cómo fue su crecimiento, si le hicieron una edad ósea en la mano izquierda, ver si fue una edad ósea avanzada para la edad del paciente, ¿no? Entonces esto es importante. Entonces, como les decía, el ovario poliquístico, que es ya una de las causas más comunes, implica un riesgo cardiometabólico, porque vamos a ver que en la génesis del ovario poliquístico, ¿no? También tenemos que, ojo, no solamente hay una alteración con respecto al eje hipotálamo hipoficiario gonadal, sino que también se va a alterar el eje adrenal, o sea, va a haber una mayor sobreproducción del DEA y del DEAS también, ¿no? Pero yéndonos a lo que es la parte del eje, ¿no? Hay una sobrepulsatilidad de la GnRH que hace que haya mayor síntesis y liberación de la LH. Y ya habíamos hablado que la LH justamente expresa receptores para el LH, especialmente las células de la teca, ¿no? Que es donde se va a dar la expresión de mayor síntesis de andrógenos, ¿no? Y vamos a tener que también conjuntamente con este problema hay hiperinsulinismo, y este hiperinsulinismo disminuye los valores, por ejemplo, de la globulina fijadora de hormona sexual, y si esto baja, aumenta la biodisponibilidad de la testosterona libre, por lo tanto hay más acción periférica de la testosterona, ¿no? Entonces también es muy importante. Por otro lado, también tenemos que las células de la granulosa van a producir mayor nivel de antimülleriana, y de hecho, de paso, ya se está utilizando últimamente en ovario poliquístico como un marcador bioquímico de justamente esta patología y condición, ¿no? Entonces, vamos a tener que esta patología es muy frecuente, de hecho, de las más comunes que van a encontrar con respecto a anovulación, amenorrea, oligomenorrea, ¿ok? Listo. Y por último, creo que ya estas las últimas diapositivas, sí. En el síndrome de ovario poliquístico, como les decía, esto es una actualización del Nature, si gustan ya ahí les paso el artículo, pero está más sencilla, ¿no? Porque ahora basta que tengas 2 de 3 criterios, ya estás positiva para ovario poliquístico, evidentemente descartando otra causa secundaria, ¿no? Pero si tienen una paciente joven con irregularidad menstrual y basta que tenga clínica del hiperandrogenismo, que pueden sacarlo con el score de Ferry-Mangalway tranquilamente, ya tiene criterios para ovario poliquístico. Ahora, si no tuviese clínica de hiperandrogenismo, pero tiene, y esto incluye no solamente la alopecia androgenética o el acné también, vello, ¿no? En zonas androgénicas. Si no tiene esto, pues habrá que echarse a buscar bioquímicamente si le hace una prueba sérica, tiene testosterona o índice de andrógenos libres alto, ¿no? O mayor biodisponibilidad de la testosterona, porque hemos visto que baja la globulina fijadora de hormona sexual.
también es un criterio más. Y si no pasa ninguno de estos, hay que echarnos a buscar en el ultrasonido y medir antimülleriana. Como les decía, en los últimos años sí se está utilizando más este marcador para nosotros ver si la paciente tiene o no ovario poliquístico, ¿no? Y en adolescentes basta que cumplan 2 de 3. Generalmente en niñas solamente basta que sea disfunción ovárica, y les decía, los ciclos no normales de 21 a 35, ¿no? Entonces basta que esté cortado muy prolongado en oligomenorrea, pues ya es un criterio positivo, ¿no? La morfología, bueno, el hiperandrogenismo bioquímico en Ferriman, esto como les dije, miren, esto es literatura americana, para ellos es más de 4 a 6, para nosotros generalmente es más de 8, ¿no? En el score de Ferriman-Gallwey, porque tiene mucho que ver la expresión del vello también con la parte genética. Y acá, pues, en el ovario poliquístico, también tenemos que tener en cuenta que en caso de criterios ecográficos se habla de un volumen ovárico que basta que sea uno nomás, más de 10 centímetros cúbicos, o que hayan más de 20 folículos que no midan más de 9 milímetros, ¿no? O sea, tienen que ser entre 2 a 9 milímetros. Pero esto es en el adulto, considera los 3 y basta que tenga 2 de 3. En cambio, ya se sabe que hoy en día en adolescentes solamente bastan 2 criterios, de los cuales no es necesario hacer la ecografía transvaginal. En adolescentes basta que se compruebe bioquímicamente y que haya historia, ¿no? O un régimen catamenial alterado. ¿Ok? Entonces, ya para cerrar la parte de ovario poliquístico, por el hiperinsulinismo vamos a tener la expresión, ¿no? De este signo clínico clásico que van a encontrar de resistencia a la insulina, que es la cantosis nigricans, ¿no? Donde hay una proliferación de la capa del estrato espinoso, ¿no? Y también una mayor expresión de una interacción de esta insulina con receptores IGF-1 en los fibroblastos, ¿no? Entonces va a haber una proliferación de esta capa y se va a ver como una placa terciopelada, gruesa, ¿no? Que generalmente salta muy a la vista en zonas como, por ejemplo, los codos, los pliegues del cuello, ingles, etcétera, y la expresión de aumento de vello que se puede puntuar con el score de Ferriman-Gallwey, que es el hirsutismo. ¿Ok? Y listo. Esa sería la última diapositiva. No sé si hasta ahí, chicos, tienen alguna duda o pregunta. ¿Todo bien? Parece que todo ha quedado claro, doctora. Ya, ok. Sí, muevo los deditos arriba. Ok. Así, es un tema bastante denso. Miren, hablar de cada una de estas patologías es una clase entera. Ya, pero por lo menos, miren, me interesa mucho que se queden con este gráfico. Yo creo que es el más importante de toda la clase, ¿no? Porque ya la fisiología y la fisiopatología se supone que la dominan, ¿no? Pero digamos, ahora le voy a pasar a su compañero Brian las diapositivas, pero me parece que este es el gráfico más importante con respecto al abordaje de una paciente que tiene disfunción ovárica, ¿ok? O disfunción gonadal en realidad, ¿no? Entonces, bien, miren, para la dinámica del jueves, yo estaba pensando a máximo mañana mandarles un caso clínico. Brian, ¿tienen grupos ustedes? Sí, doctora. ¿De cuántos? 6 grupos. No, tenemos 10 grupos, aproximadamente 4 personas por grupo, entre 4 a 5 personas por grupo. Ya, mire, como va a ser virtual, les voy a pasar el caso clínico mañana. Y yo les pediría que se dividan en 6 grupos para hacer 6 logros, ¿ya? Yo coordiné con el doctor Valdivia y me dijo que haga un caso de tiroides. Entonces, si les parece bien, podemos hacerlo de tiroides, ¿no? O sea, no sé si tienen alguna preferencia en especial, hipertiroidismo o algo que específicamente quieran ver. No sé. A ver, hablen ahora o callen para siempre. No sé si quieren o tienen alguna de repente inquietud con respecto a algún caso particular de tiroides. Yo creo que en tiroides está bien, doctora. Sí, pero ¿qué prefieren? ¿Hipotiroidismo o qué caso? Hipo. Ya, su compañera dijo hipo. Ya, ok. No hiper. Ok, ya, hipotiroidismo. Está bien, o en todo caso si son 10 personas. Ya, ok, entonces vamos a hacerlo de hipotiroidismo, ¿ya? Entonces, les voy a dar distintos logros y al azar sacaré a un exponente. Como eso sí es calificado, van a hacer preguntas, ¿no? Con respecto al caso.
¿Ya? Listo, chicos. Entonces, buenas noches. Que descansen todos. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Nos vemos en el caso Nos clínico. vemos. Gracias. Hasta luego. A usted, nos vemos. Gracias, maestra. Buenas noches.